tardes a todos. El tema que vamos a hablar es el registro de bienes muebles y como bien saben, pues ya de todos los temas que se han podido abordar en las sesiones que han antecedido, hay cuatro grandes registros. Tenemos también principios que regulan el procedimiento registral y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los registros que tiene también sus matices, sus propias características y su relevancia en cuanto al por qué debemos inscribir nuestros derechos, ¿no? Bien, vamos a abordar al registro de propiedad vehicular, al registro de buques y embarcaciones pesqueras, al registro de aeronaves y finalmente al registro mobiliario de contratos y su vinculación a los bienes muebles. Bien, cuando hablamos de bienes muebles, pues vamos a entender que este registro es administrado por la SUNAR, en primer lugar. Tiene por propósito publicitar las titularidades y aquellas afectaciones que puedan existir respecto de estos vehículos. Asimismo, en este registro también comprende al registro de bienes muebles, registro de propiedad vehicular, registro de aeronaves, ¿no? Esto se encuentra recogido, ¿no?, en el artículo 2, literal D, de la Ley 26.366, norma modificada por el Decreto Legislativo 1400. Este registro es administrado por la SUNAR, como ya se ha dicho. Dentro de este propósito vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver primero que se trata de bienes muebles. Se debe tomar en cuenta qué se entiende por bienes muebles y para ello pues vamos a tener que revisar el artículo 886 del Código Civil que regula justamente aquellos bienes que son considerados bienes muebles, ¿no? Tiene una característica legal dado que para poder acceder a su inscripción debe tener una norma que la habilite, ¿no? No todo bien mueble es pasible de inscripción en el registro. Vamos a encontrar también la vocación de oponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que las instancias registrales van a tener que evaluar aquellos actos y contratos que tengan por intención el acceso al registro. Entonces, se tiene que evaluar caso por caso, ¿no?, de ser necesario para poder, en este caso, identificar si cuenta o no con la vocación de oponibilidad para que se pueda, en este caso, inscribirse en el registro. Es continuada, dado que la información que se encuentra ya publicitada en los asientos registrales se va a entender pues en los libros y asientos y va a haber una sistematización. ¿Qué quiere decir esto? De que los asientos que se encuentren ya legitimados van a ser de acceso público para los ciudadanos y ahora que tenemos incluso el servicio gratuito Conoce Aquí, que permite a la ciudadanía poder acceder a la información registral de los cuatro grandes registros. Para el profesor González Barrón, él define de la siguiente forma, ¿no? Él nos señala primero lo siguiente, ¿no? El registro de propiedad vehicular se encuentra regulado por la Ley 27181 y por el Reglamento de Inscripciones de Registro de Propiedad Vehicular, aprobado por la Resolución 039 de 2013. También tenemos al Código Civil del año 84 como base legal. Ahora, vamos con la primera interrogante, ¿no? Como ya se ha conversado en las sesiones anteriores, ya queda claro cuando hablamos de una inscripción declarativa o constitutiva de derechos, pero vamos a hacer un repaso. Cuando hablamos de inscripciones declarativas, vamos a hablar de la regla general. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema jurídico registral es un sistema registral declarativo. Es decir, las inscripciones no van a ser condición para que un acto jurídico tenga validez. Si yo quiero inscribir una compra-venta, va a ser por los beneficios que obtengo con una inscripción y no porque sea una condición para que la transferencia de propiedad se consolide. Distinto ocurre con las hipotecas, que es la excepción. Las hipotecas, para que puedan surtir sus efectos reales, necesitan de la inscripción en el registro. Entonces allí podemos ver un caso de inscripción constitutiva, es decir, se va a perfeccionar con la inscripción en el registro. Entonces, dicho esto, vamos al interrogante. En el registro vehicular, ¿hablamos de inscripciones constitutivas o declarativas de derecho? Al respecto, pues puedo decir que las inscripciones son declarativas de derecho. Entonces, si son declarativas de derecho, a diferencia de las hipotecas que son constitutivas de derecho, ¿por qué tenemos que inscribir en el registro? Aquí pongo otra interrogante, ¿no?
Todos podemos recordar que cuando hablamos de los bienes muebles hay reglas para la transferencia. Tenemos la regla de título y modo, en el caso de los bienes muebles, y el modo, que es la forma como se perfecciona la transferencia de propiedad, es con la entrega o traditio del bien, ¿no? Hecha la entrega, hecha la traditio del bien, extendemos pues que en este caso ya la transferencia de propiedad se ha concretado. Entonces, hasta aquí no hay participación del registro. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿por qué inscribir en el registro? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar del acto de matriculación. A diferencia del registro de propiedad inmueble, donde se habla de inmatriculación, hablamos de matriculación cuando incorporamos por primera vez un vehículo al registro de propiedad vehicular, ¿no? Aquí tenemos una pequeña definición. Es el acto por el cual se inscribe por primera vez el objeto y el dominio que recae sobre él. Es el nacimiento de su vida jurídica registral, lo que genera una partida por cada bien, con la consecuencia del otorgamiento del código de la Placa Única Nacional de Rodaje que le permitirá circular en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre. Entonces aquí vemos tres ideas fuerzas. En primer lugar, la primera inscripción para el vehículo como bien, la segunda, que va a ir acompañada de la titularidad del adquiriente, y la tercera, que se va a obtener la placa única nacional de rodaje para poder circular en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre. Entendamos al Sistema Nacional de Tránsito Terrestre como las carreteras, calles, avenidas, en este caso, ¿no? Principales, auxiliares, etcétera. Sin embargo, nuestro reglamento lo denomina como inmatriculación vehicular, ¿no? Pero lo correcto debe ser matriculación, porque la inmatriculación solo ocurre en el caso de los predios. Bien, en cuanto a las reglas para el acceso, vamos a repasar. Como ya se ha hablado en sesiones anteriores, ustedes seguramente recordarán al principio de titulación auténtica. Este principio de titulación auténtica señala que las inscripciones tienen que estar sustentadas en instrumento público y, por excepción, podrían tener otra formalidad, pero tendría que haber alguna norma que regule justamente esta particular formalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero inmatricular, conforme al reglamento de inscripción de propiedad vehicular, un vehículo, voy a necesitar lo siguiente. Primero, voy a necesitar el formato de inmatriculación. Este formato se puede descargar desde la página web y el ciudadano en ese formato va a consignar sus datos personales, va a describir las características del vehículo a inmatricular, va a señalar si se ha utilizado o no un medio de pago y en este caso también va a suscribir también el representante de la tienda. Estos documentos que siguen, como el reporte de antecedentes para la calificación registral, en el caso de la DUA DAN se utilizará la interconexión a web y registro automático vehicular. La DUA DAN o Declaración Única de Aduanas aplica para aquellos vehículos que son importados, ¿no? Y este documento informativo emitido por la SUNAT lo que contiene es justamente todas las características del vehículo y la precisión si el vehículo se encuentra en un estado 10 u 11, que quiere decir justamente que el vehículo se encuentra apto para circular en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre sin la necesidad de presentar algún otro documento. Esto es importante porque, por ejemplo, ¿no? Si nos encontramos con vehículos en estado 12 o 14, vamos a encontrarnos con vehículos que van a ingresar al Perú, pero en partes, es decir, desarmados. Entonces, al ingresar desarmados, van a necesitar de una certificación por parte de una entidad autorizada por la empresa del fabricante para poder emitir, en este caso, el certificado de ensamblaje de corresponder. Se verifica justamente la autorización del fabricante. En los tipos de inmatriculación vamos a tener al vehículo importado, que es con la DUA DAN, como lo acaba de comentar. Vamos a tener al vehículo de fabricación nacional, que es aquel vehículo que va a necesitar también de un certificado de fabricación y un certificado de conformidad emitida por una entidad autorizada por el MTC. En el caso de entidades autorizadas por el MTC, podemos poner como ejemplo a CENAT. En el caso de los certificados de fabricación, lo que podríamos proponer como ejemplo es aquellos vehículos motorizados, trimotos, que venden, por ejemplo, la empresa Honda, la empresa Socopur, Sonfen.
Estas empresas lo que hacen es vender motocarros, ¿no? O trimotos. En estos vehículos trimotos van a necesitar del certificado de fabricación. Y los vehículos de ensamblaje nacional, no es que los vehículos se generen, en este caso, sus piezas aquí, ¿no? Las piezas van a llegar del extranjero, pero va a tener aquí, en este caso en el país, un representante autorizado por el titular de la marca, que es muchas veces, en este caso, extranjeros, para poder emitir los certificados de ensamblaje. Vamos a tener también los casos de vehículos especiales, que son vehículos pues que tienen combinaciones en cuanto a categorías, exceden los pesos permisibles, pero son vehículos que necesitan de una formalidad mayor. También tenemos el vehículo previo a la asignación o utilización inmediata de vehículo conforme al decreto legislativo 1104. Vehículo de promoción comercial, ¿no? Por ejemplo, los sorteos, vehículo adquirido por el juego de azar, vehículo por remate sujeto a régimen de almacenes generales de depósitos, vehículo importado bajo el régimen liberatorio diplomático, que son aquellos vehículos que vienen exonerados de los tributos de ingreso al Perú, vehículo por remate, en este caso de la SUNAT, vehículo por prescripción o título supletorio, vehículo procedente de saneamiento perteneciente al Estado. Entonces, hasta aquí podemos ver que vamos a tener una infinidad o una variedad de formas de cómo el vehículo va a poder ingresar al registro. No hay que olvidar lo antedicho, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de inscribir un vehículo? O mejor dicho, cómo se define? Es el ingreso del vehículo acompañado de la titularidad para poder obtener la placa que le va a permitir circular a través del Sistema Nacional de Tránsito Terrestre. Entonces tenemos información que ingresa al registro y el propósito es la asignación de la placa. ¿Qué debemos considerar? ¿No? El reglamento también señala que se pueden realizar modificaciones antes de la inscripción por primera vez, o matriculación o inmatriculación. Podemos poner como ejemplos. Si yo quiero realizar un cambio de color del vehículo o un cambio de motor, lo voy a poder hacer, pero para ello voy a tener que presentar la documentación pertinente y acompañarla a la documentación de inmatriculación. En el caso del cambio de color, lo que se presenta es el formato de cambio de características aprobado por la SUNAR, que se puede descargar desde la página web. Y en el caso del cambio de motor, el documento que acredita, en este caso, el motor, ¿no? Que puede ser el comprobante, contrato privado con firmas legalizadas o certificado emitido por la DIPROVE. Y en el caso de que exista modificación en cuanto a la potencia o cilindrada del motor, se va a requerir además un certificado de conformidad. Entonces, como podemos ver, este registro es eminentemente formal, ¿no? Se va a sustentar las inscripciones en base a una declaración jurada, sino va a haber intervención de entidades autorizadas por el DMTC, documentos que provengan con la certificación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y así. Entonces tenemos, ¿no? Que todo vehículo para circular en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre debe contar con una placa única nacional de rodaje. Si bien es cierto, en muchas partes del país vamos a ver, y sobre todo en partes del Perú que no son la capital, van a encontrar con muchos vehículos que circulan sin placa, pero eso no es en este caso responsabilidad de SUNAR. SUNAR cumple con la inscripción, se genera la placa y el ciudadano tiene que tramitar la fabricación de su placa en la Cámara de Comercio respectiva, ¿no? En el caso de Lima es la Asociación Automotriz del Perú. Además, que si se permite esta circulación de vehículos sin placa, pues también es por una inacción directa por parte de la Policía Nacional del Perú. Porque como sabemos bien que circular con un vehículo sin placa, la sanción es el internamiento del vehículo al depósito. Entonces, si ocurre esto o advierten esto en otras partes del Perú, es por la falta de control de las autoridades competentes, ¿no? La SUNAR cumple con la generación de la placa, pero no fabrica las placas, ni tampoco se encarga de hacer el control de que estos vehículos no circulen. Tenemos pues que esto se consigue con la inmatriculación del vehículo, que como ya se ha dicho es la incorporación del vehículo, sus características y la titularidad de quien está adquiriendo. Una vez registrado el vehículo se pueden realizar diversos actos registrales, ¿no? Como ya lo hemos comentado, un cambio de color, un cambio de motor, entre otros. Entonces tenemos
Aquellos vehículos de 2 o 3 ruedas, la categoría asignada para estos vehículos va a ser desde la letra L hasta la numeración 7, es decir, vamos a tener vehículos categoría L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Las motolineales son categoría L3, las trimotos son categoría L5. Los vehículos de categoría M son aquellos vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros. Categoría M1, M2 y M3. Las categorías N1, N2 y N3 van a estar dirigidas para aquellos vehículos diseñados y construidos para el transporte de mercancías. Un ejemplo es, por ejemplo, acá vemos un vehículo furgón y tenemos también acá un vehículo que podríamos decir que es una pickup, ¿no? Es un vehículo con una plataforma externa que tiene por propósito, pues, en este caso, el transporte de mercancías. Tenemos también los vehículos de categoría O, que son los remolques, ¿no? Que son estas plataformas que se anexan a un vehículo de mayor dimensión para que pueda remolcarlos. Entonces, aquí hay una regla que les pido tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, no vemos un vehículo de transporte de mercancías. Ya sabemos que es un vehículo de categoría N. Y tenemos un vehículo de transporte de personas que tenemos claro de que se trata de un vehículo de categoría M. Entonces, la norma nos señala que hay una prohibición de que un vehículo de categoría N se transforme en categoría M. Pero ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué se prohíbe algo que podríamos decir que es imposible de hacer? La razón de esta prohibición radica en que los vehículos de transporte de mercancías en cuanto a diseño no cuentan con los estándares mínimos de seguridad para transportar personas. Bajo esta regla, no se podría inscribir en registros públicos un cambio de categoría de este tipo. Y también sirve justamente, como voy comentando, el propósito del registro en cuanto al registro vehicular es ungir de filtro para las primeras inscripciones o para los actos que tengan que ver con las características del vehículo, porque va a estar orientado a la circulación que el vehículo va a realizar. Es decir, la titularidad no está en cuestión, porque sabemos que la titularidad se perfecciona con la entrega física del bien. Pero, en este caso, la razón de ser de la inscripción en el registro va a ser justamente para poder hacer este control de legalidad y para poder verificar de que no se afecte, en este caso, el derecho de circulación en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre. No cualquier vehículo puede circular en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre. Enfatizo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos en las calles vehículos que tienen un propósito distinto al de transporte de personas o al de transporte de mercancías. Por ejemplo, una motoniveladora o una retroexcavadora. Son bienes muebles que tienen por propósito el trabajo en obras. Pero en partes de Lima, donde me ha tocado ver, y en partes de provincia, por el desconocimiento de las autoridades, permiten que estos vehículos circulen como si se tratara de un auto o si se tratara pues de un bus. Y lo cierto es que estos vehículos no pueden transitar libremente, tienen que ser transportados en una motonivel, en un camión con una cama baja, que son plataformas grandes que están diseñadas justamente para transportar este tipo de bienes. Otro ejemplo no tan evidente es el caso de las motos. Hay motos que están destinadas a competencia, las motocross, por ejemplo. Estas motos destinadas a competencia tampoco están autorizadas a circular en el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre, porque no cuenta con los estándares mínimos para poder cumplir justamente con las reglas de tránsito, seguridad y demás. No es una moto de competencia, entonces esta moto debe ser trasladada en otro vehículo. Entonces, esto lo comento porque es un ejemplo de que no todos los bienes muebles pueden acceder al registro y en este caso vemos pues que hay una restricción específica en la norma que señala que los vehículos de categoría N, que son vehículos de transporte de mercancías, no pueden transformarse en vehículos para transporte de personas. Lógicamente, podríamos hablar de una transformación a la inversa, no de un vehículo de categoría M que se transforme en categoría N, no habría ningún problema, pero de N a M está prohibido explícitamente en la norma.
Entonces, cuando hablamos de modificación o cambios, vamos a entender que es la transformación que implica la variación en el ámbito extrarregistral de alguna de las características registrables realizada con posterioridad a la fabricación o ensamblaje. Es decir, no constituyen características originales del bien. Cambio de color, cambio de motor, un incremento en los pesos, la incorporación de un sistema de gas natural vehicular o de gas licuado de petróleo, ¿no? Que en este caso es GLP. Entonces vamos a tener pues casos en los que se va a poder modificar las características del vehículo de manera posterior. La adecuación no es más que el cambio de denominación en cuanto a las características ya existentes del vehículo. Pongo un ejemplo, de que el vehículo tenga pues por característica la carrocería Station Wagon, ¿ya? Pero hoy en día no se denomina Station Wagon, sino se denomina hatchback. Entonces estamos hablando de un cambio de carrocería que no implica, ojo, no implica un cambio físico del bien, sino implica un cambio de la denominación del bien, de una de sus características. Esto es pues porque las normas, en el transcurso del tiempo, cambian justamente las denominaciones o los términos aplicables para nuestra vida diaria. Tenemos la incorporación, que es aquel caso en el que un vehículo se inscribió con la ausencia de algunas características. Entonces, lo que va a presentar el ciudadano es un certificado emitido por una entidad autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y este documento lo que va a hacer justamente es señalar si el vehículo pesa tonelada y media, si el vehículo cuenta con una cantidad X de asientos o tiene un color distinto al que se publicita en la partida. Olvidémonos del color. Vamos a hablar de características como la categoría, los pesos, la potencia del motor, la cilindrada, información que está en registros públicos en blanco. En base a este certificado emitido por la entidad autorizada por el MTC, se va a poder incorporar estas características que en su momento no se han señalado. Tenemos también la rectificación, lógicamente, ¿no? Y lo que se va a buscar, pues, en esta rectificación es corregir información inexacta que no se condiga con la realidad extrarregistral. No hay que olvidar que el registro tiene un efecto fotografía, es decir, si al día de hoy, 19 de marzo, se inscribieron transferencias de determinado bien mueble, pero existen otras y estas otras transferencias o cambios de características no se registran, para el ciudadano de a pie, la información que él va a conocer es solamente la información hasta el 19 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? No? Como existe este efecto fotografía por parte de la SUNAR, va a estar en la responsabilidad del ciudadano, del titular del derecho, de actualizar la información de sus bienes para que justamente no haya cuestionamiento de las mismas. Aquí vamos a señalar la formalidad, ¿no? Estamos hablando de un formato de cambio de características que se descarga desde la página web. Se va a requerir la constancia de verificación que se hace en nuestras oficinas con el lector biométrico y acceso a la información que nos comparte RENIEC, así como también el caso de presentarse un tercero para solicitar este cambio, se va a requerir de una carta poder con firma certificada por notario, ¿no? Y además esta información se deberá incorporar en el módulo de sistema notario de SUNAR. Y el módulo de sistema notario de SUNAR es un sistema que tienen los notarios cuando certifican, cuando generan instrumentos públicos de poder señalar datos relevantes, como por ejemplo quién va a hacer la presentación en registros públicos o quiénes han intervenido. Cuando sea presentado por un tercero, el formato deberá tener la firma certificada por notario de propietario, de igual modo se verifica en el módulo de sistema notario. Entonces estamos aquí en una exigencia que tiene por fin justamente evitar que se presenten documentos falsificados. No, no basta con que el formato se descargue de la web y se llene. No. Si es directamente el propietario, no hay problema. Pero si es un tercero, va a tener que acreditar justamente esa intervención a través del sistema del módulo de notario, que es un sistema que manejan los notarios para poder incorporar datos a los documentos que ellos emiten. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un cambio de color, el requisito únicamente va a ser el formato para cambio de característica.
Estamos hablando de una conversión al sistema de combustión, es decir, cambio de combustible. Se requerirá el documento antedicho y además el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad autorizada por el MTC. En el caso del motor, vamos a tener supuestos distintos, ¿no? Uno de ellos es el formato. Vamos a requerir el comprobante de pago si es un motor nuevo, el contrato de motor, en este caso con firma certificada si estamos ante una transferencia de vehículo de motor que proviene de otro vehículo antes registrado, y si se generan cambios de características, se requerirá el certificado de conformidad. Si las características no cambian en cuanto al cambio de motor, esto querrá decir de que este cambio no requerirá más que el formato y el comprobante de pago o el contrato con firmas certificadas. Ahora, hasta aquí hemos tocado lo referente al registro de propiedad vehicular. Respecto al cambio de motor, hay un requisito que no he consignado en la diapositiva y lo comento. Cuando no se cuenta con el comprobante de pago y tampoco se cuenta con un contrato con firmas certificadas, lo que se va a requerir es un certificado emitido por la DIPROVE. Este certificado de identificación vehicular emitido por la DIPROVE lo que va a certificar justamente son las características del vehículo y la pertenencia de este vehículo, de este motor en manos de la persona que está solicitando la emisión de este certificado. Y también la ausencia de, va a certificar la ausencia de denuncias. Entonces, ¿por qué es importante el cumplimiento de estas formalidades? Porque imagínense si no existiera este control por parte de la Policía Nacional al emitir este certificado emitido por la DIPROVE, se podrían legitimar un montón de cambios de características, ¿no? Una inmensidad de cambios de características en cuanto al cambio de motor, que finalmente lo que harían solamente permitir que ingresen partes de vehículos robados, ¿no? Entonces, es por ello que se necesita la intervención de la Policía Nacional ante la ausencia de los documentos que acreditan la pertenencia del motor. Bien, ahora vamos a hablar del registro de buques, embarcaciones pesqueras y naves, ¿no? Cuando hablamos de este registro, que es un libro al interior del registro de bienes muebles, vamos a hablar de un registro que tiene o en todo caso maneja inscripciones de álgido valor. En un momento, en algún momento, comentaban, ¿no?, algunos colegas, ¿no? En el registro de propiedad vehicular las inscripciones son de bajo costo porque hablamos de motos, hablamos de autos, de bienes de poco valor. Pero no deja de estar errada esta afirmación porque sabemos muy bien que hay bienes muebles en cuanto a autos o a motos que tienen un álgido valor dependiendo de su modelo y marca. Pero en el caso de las naves, o que justamente comprenden a los buques y a las embarcaciones pesqueras, vamos a hablar de bienes muebles que tienen un valor álgido, embarcaciones que superan los $500,000, el $1,000,000. Entonces, es imperativo que el operador registral, entiéndase registrador público, asistente registral, técnico registral, practicantes que apoyan en la precalificación, deban tener claro justamente lo importante de poder hacer el control de legalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Comento una pequeña definición sobre este registro y señala, ¿no? La noción general de buque ha sido influenciada en gran medida por la evolución técnica de la navegación, conforme señala el profesor español Francisco Farina. Así, la propulsión a vapor, la construcción del casco metálico, sustitutivo de la madera, los progresos de la maquinaria, el perfeccionamiento de los aparatos para la navegación, de las cartas y señales marítimas, los cables submarinos y los radios. Todo ello se une con el desarrollo de las grandes empresas navieras que produjeron una verdadera revolución de la navegación marítima, lo que significó un profundo cambio en la concepción global del buque. Esta definición es interesante porque, en resumen, lo que nos da a entender es justamente cómo es que este tipo de bienes ha comenzado a tener pues un valor superior, ¿no? Un valor por encima del promedio. Entonces, eh, como bien saben, en registros públicos en nuestro país nace justamente solo para las hipotecas, nace para el registro de propiedad inmueble. Y hoy en día la SUNAR, en cuanto a los registros jurídicos que administra, ha evolucionado enormemente. Tenemos una influencia muy marcada, no solamente en el registro de propiedad inmueble, sino también en el registro de bienes muebles, en el registro de personas jurídicas,
y también en este caso en el registro de personas naturales. Entonces, todos los registros tienen un valor, tienen un propósito y se integran justamente con el fin de poder salvaguardar los derechos de las personas que solicitan la inscripción. Porque la finalidad de inscribir es justamente propiciar o generar seguridad jurídica. Eso no hay que olvidar. Entonces, pues tenemos otra pequeña definición, ¿no? Conforme al reglamento. Hablamos de naves para aquellas construcciones navales principalmente destinadas a navegar que cuenta con gobierno y propulsión propia. Se incluye sus partes integrantes y accesorias, tales como aparejos, máquinas e instrumentos, que sin formar parte de la estructura misma se emplean en su servicio. Este término es utilizado indistintamente para referirse a buques, embarcaciones o cualquier otra construcción naval con gobierno y propulsión propia. Entonces, si queremos hablar de naves, yo debo tener claro de que este bien mueble que circula por el mar o por el río tiene que tener, en este caso, construcción naval con gobierno y propulsión propia. No podemos hablar de un bien que sea, en este caso, arrastrado. También se considera nave a la unidad formada por un remolcador y una o más chatas o barcazas sin propulsión, empujadas o remolcadas por aquel. Entonces, estas son definiciones, pues, que se deben tener en cuenta cuando hablamos de nave. La matrícula de naves se realiza ante la Capitanía de Puerto para poder navegar y operar libremente dentro y fuera del dominio marítimo, lacustre y fluvial. Esta obtención de matrícula es como la partida de nacimiento de la nave, porque aquí se va a generar justamente el número de matrícula de nave que le va a identificar. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los vehículos. Los vehículos, cuando se inscriben en registros públicos, se asigna un código, en todo caso, el número de placa única nacional de rodaje, mientras que en el caso de las naves, tienen que acudir al puerto de capitanía para poder realizar este trámite y obtener el certificado de matrícula. No será exigible para los buques de guerra, evidentemente tenemos un secreto militar que no permite justamente que esta información se publicite, por ende no es exigible para los buques de guerra, tampoco es exigible para las naves o artefactos navales inflables, porque sabemos que estos bienes muebles no tienen propulsión propia, ¿no? Tienen que ser en este caso impulsados por la misma persona. Embarcaciones propulsadas también recreativas, con remo, como el Sunfish. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo con esta imagen que estoy compartiendo. El certificado de matrícula es el documento otorgado por Capitanía de Puerto, como ya lo he comentado. ¿Cuáles son los principios aplicables contenidos en el Código Civil y en nuestro reglamento general a este registro? Vamos a tener los siguientes. Vamos a tener el principio de rogación, que va a implicar justamente la solicitud hecha por el ciudadano. Duración auténtica, del mismo modo, porque va a ser inminentemente formal. Especialidad, porque por cada bien mueble se va a abrir una partida registral. Legalidad, porque el registrador público está llamado justamente a hacer la verificación de el tipo de nave que se quiere incorporar y de los requisitos para cada tipo de nave. El tracto sucesivo, ¿no? Que es justamente esta concatenación que debe existir y el orden que se genera justamente con las inscripciones. La legitimación no es más que lo que se obtiene justamente con este registro, que es el ya obtener, ¿no?, los beneficios en registros públicos que van de la mano con la legitimación, como son la oponibilidad, la presunción de exactitud y que existe una preferencia entre los bienes registrados y entre los bienes registrados y las personas que no hayan registrado sus bienes. Tenemos pues por características que cada nave va a tener un nombre, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, ¿no?, la nave Santa Lucía, Tres Marías, y es válido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Iquitos le colocan también nombres particulares a cada nave, y esos nombres son los que se van a estar consignados en el certificado de matrícula. El número de matrícula y la sede de la Capitanía de Puerto, ¿no? La sede de Capitanía de Puerto va a depender si se obtiene esta matrícula pues en Piura, en Tumbes, en Iquitos, en Pucallpa, en Lima.
Aquí tenemos otra característica, la eslora, que es la distancia entre la proa y la popa. La manga, que es la parte del medio de la nave. El puntal, que es la altura de la nave. La capacidad de carga de en bodega. El material de casco. Normalmente, el material de casco en las naves es acero naval, pero no quiere decir de que sea el único tipo de material. Tenemos también las características de la proa y la popa. Nombre de constructor o de quien constata la fábrica. Lugar y año de la construcción. Identificación del número de motor y su valor. Aquí tenemos imágenes de cómo es que se puede visualizar, en este caso, las dimensiones en cuanto a las medidas de la nave, ¿no? Tenemos también aquí, ¿no? Un ejemplo de dimensión interna de la nave. Y aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver justamente de forma desglosada cómo es que se generan las dimensiones para una nave, ¿no? Todas estas características van a estar contenidas en el certificado de matrícula en cuanto a lo ya mencionado. Tenemos los actos inscribibles en este registro, que va a ser también la primera de dominio de la nave, que es propiamente el bien mueble, muy parecido al registro de propiedad vehicular, y también la titularidad. También son inscribibles los actos que constituyen, declaren o transmitan o extingan derechos, ¿no? También se pueden inscribir afectaciones, se pueden inscribir embargos, se pueden inscribir en este caso medidas cautelares, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos los contratos de opción, los pactos de reserva de dominio y retroventa, que son cláusulas contenidas en el contrato de compra-venta, ¿no? Estas cláusulas también se van a inscribir como una carga en este caso. Los contratos de arrendamiento a casco desnudo también son un tipo de afectación que se inscribe en este tipo de bienes. El cambio del código de matrícula. Se va a inscribir en mérito a un nuevo certificado de matrícula emitido por la Capitanía de Puerto. Cambio de características como el cambio de motor, modificación estructural de la nave, cambio de otros datos contenidos en el certificado de matrícula. Entonces, estamos ante los actos que en este caso se podrían inscribir, ¿no? Respecto de este tipo de naves. Tenemos también el código de matrícula de los buques matriculados, el cambio de denominación o razón social del propietario de la nave, las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito, no, aquí ya estamos hablando pues de afectaciones propiamente, de medidas cautelares, una medida cautelar de no innovar, un embargo, etc. También vemos que son inscribibles aquellos actos emitidos por los jueces. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde donde he consignado en este caso las capitanías de puerto. Capitanía de Puerto en Tumbes, Zorritos, Sullana, Talara, Paita, Piura, Chiclayo, Pimentel, Iquitos, Iquitos, Yurimaguas, Yurimaguas, Pacasmayo, Trujillo, Pucallpa, Pucallpa, Chimbote, Chimbote, Callao, Huacho, Supe, Lima, Chancay, Lima, Puerto Maldonado, Puerto Maldonado, Pisco, San Juan, Pisco, Mollendo, Mollendo, Hilo, Hilo y Puno, Puno, ¿no? Entonces, cuando tengamos en este caso algún tipo de nave que tenga en este caso estas siglas, vamos a poder identificar cuál va a ser la capitanía de puerto de la cual procede. Ahora vamos a pasar al registro de aeronaves. Este registro de aeronaves es más restrictivo, no porque no se inscriben aeronaves a nivel nacional. En este caso, este registro de aeronaves se encuentra focalizado en la ciudad de Lima. Entonces, ¿cuál es la característica, no? De que este registro se rige por la Ley de Aeronáutica Civil, que es la Ley 27.261, y establece las políticas respecto al registro público y la matriculación de aeronaves peruanas. Aquí se va a verificar la nacionalidad, inscripción, matrícula, ¿no? Y se define que para que una aeronave sea considerada peruana debe ser inscrita en SUNAR. Aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tipo de bienes se registran. Vamos a ver aeronaves, motores, registro de contratos de utilización de aeronaves, de locación, fletamento, intercambio de aeronave. Opera como registro para aquellas aeronaves no inscritas. Caso contrario, los contratos que se celebran se inscribirán en la partida de la aeronave. Entonces, no hay que olvidar que la finalidad de poder inscribir es la seguridad jurídica. Pero en el caso de los bienes, el propósito tiene también un sentido económico. Aquellos bienes que son sujetos o pasibles de una valorización económica van a tener una mejor percepción
para alguna transacción sí cuenta con una inscripción en registros públicos. De ahí que si yo, por ejemplo, quiero comprar un vehículo o quiero comprar en este caso una casa, lo primero que voy a hacer es acudir a registros públicos para saber justamente la información y ya con esta inscripción el bien ha sufrido una mejora en cuanto a su valorización. Tenemos pues tipos de aeronaves. Vamos a tener globos libres, dirigibles, aviones, helicópteros y ultralivianos motorizados que van a ser utilizados para fines comerciales. Los ultralivianos, por ejemplo, son estas aeronaves que vemos en la parte inferior izquierda, y acá en Iquitos, por ejemplo, es normal ver muchos de estos ultralivianos, ¿no? Sobre todo para hacer estos trayectos que son para cruzar parte de la selva, ¿no? De la Amazonía. Ahora tenemos el registro mobiliario de contratos. Este registro mobiliario de contratos es un registro que está dirigido a las afectaciones. Es un registro que tiene por fin inscribir afectaciones. Vamos a hablar en general, entendamos afectaciones a las cargas y gravámenes. Podemos hablar de garantías mobiliarias, podemos hablar también de embargos, de medidas cautelares y de alguna otra limitación que en este caso puede estar vinculada a un bien. El marco normativo es la Ley 28677, ¿no? Tiene su reglamento del año 2006 y asimismo también cuenta en este caso con la norma que señala el ejercicio de la función notarial en la formalización de los actos previstos en la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿no? El Decreto Supremo 012-2006. Tenemos también el Decreto Legislativo 1400, que es la norma que deroga la Ley de Garantías Mobiliarias. Pero hay una salvedad aquí. Esta norma aún, si bien es cierto, ya se encuentra vigente, pero está supeditada su vigencia a la implementación del Sistema Integrado de Garantías Mobiliarias, que es un sistema que en este caso se encuentra todavía en desarrollo o ya para su funcionamiento por parte de la SUNAR sede central. Mientras no ocurra esto, no va a dejar de aplicarse, en este caso, la Ley de Garantías Mobiliarias. Y el reglamento del Decreto Supremo 243-2019 EF, ¿no? Ahora, en este registro vamos a primero a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la garantía mobiliaria? Como lo dije, es una afectación. Va a estar dirigida a los bienes muebles. Va a estar destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación. El ejemplo más claro, yo el día de mañana compro un auto y este auto lo voy a comprar con financiamiento bancario. Entonces, como me voy a apalancar de dinero concedido por parte del banco, el banco lo que me va a decir un momento, yo te voy a dar el dinero que necesitas, pero necesito que me des una garantía. En este caso, la garantía que yo daría para poder adquirir el vehículo sería una garantía mobiliaria respecto al vehículo que estoy comprando. Entonces, el vehículo se adquiere con la garantía, en este caso emitida por parte del banco, ¿no? Vamos a tener, cuando hablemos de este tipo de garantías, vamos a hablar de garantías con desposesión o sin desposesión, ¿no? Que normalmente se da que sean sin desposesión, porque como trata de bienes muebles, la finalidad es de que la persona que adquiere el bien lo pueda utilizar. Entonces, no tendría mucho sentido que yo adquiera un bien mueble con financiamiento bancario y que este bien se encuentre en un almacén, ¿no? Porque la finalidad es utilizarlo. Ahora tenemos el antecedente con la denominación anterior a la garantía mobiliaria, que es la prenda. ¿Cuál era el problema? Numerosas prendas. Vamos a ver prendas para títulos valores, en este caso prendas agrícolas, industriales, mineras, global y flotante, bancaria, vehicular, motores de avión, acciones. Entonces, todos son bienes muebles. Todos son bienes muebles. Si vamos al Código Civil, el Código Civil a las acciones y a las participaciones le dan la categoría de bienes muebles. Entonces, son un sinnúmero de definiciones para lo mismo porque son bienes muebles. Demasiados registros, ¿no? Habían bastantes libros en el registro de bienes muebles donde se hablaba pues de embarcaciones pesqueras, matrícula de acciones. Entonces, todo esto, cuando se habla de afectaciones hoy en día, es registro mobiliario de contratos. Había también una ineficiente regulación, ¿no? No podía constituirse sobre toda clase de bienes muebles. Aquí tenemos las innovaciones significativas con la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿no? Que ya se encuentra de alguna manera derogada por el Decreto Legislativo 1400, pero
Vamos a mencionarlas. Reestructura el complejo régimen de prendas, unifica las prendas en un solo sistema integrado de garantías, elimina la calificación de ciertos muebles como inmuebles, permite la ejecución extrajudicial, permite pactar la apropiación del bien afecto, permite afectar bien aún inexistentes y crea dos registros, ¿no? El registro jurídico de bienes muebles y el registro mobiliario de contratos. El registro jurídico de bienes muebles es, pues, en este caso, aquellos bienes muebles que son pasibles de apreciación, pero que no van a tener, en este caso, la asignación de una placa. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero inscribir una garantía mobiliaria con relación a un grupo de equipos de cómputo, unas 30 o 40 computadoras. Es posible inscribir, se va a inscribir en este caso de forma global y va a ingresar en este caso a alguno de estos dos registros, ¿no? Dependiendo de la finalidad. Tenemos también que la garantía mobiliaria va a recaer sobre bienes muebles específicos, categorías genéricas como las sillas, como quise mencionar con el caso de las computadoras, y la totalidad de bienes muebles del constituyente, ¿no? Que podemos ver aquí una infinidad de bienes muebles. Entonces, sobre esto se puede constituir una garantía mobiliaria y el propósito va a ser garantizar una creencia y con ello también pues que el acreedor tenga la certeza de que los bienes, cuáles son los bienes que van a respaldar justamente esta garantía. Van a recaer sobre bienes presentes o futuros, corporales o incorporables. Aquí tenemos los bienes que pueden ser pasibles de garantía mobiliaria. No, aquí vamos a tener que remitirnos no solamente a la ley de garantía, sino también al Código Civil. Todos los bienes que tengan la condición de bien mueble van a ser pasibles de una garantía mobiliaria. Y es por eso que aquí se habla, ¿no? Construcciones en terreno ajeno, materiales de construcción, inventarios, saldo de cuentas bancarias, depósitos bancarios, cuentas de ahorro, etc. Aquí también vemos más tipos de bienes muebles y como lo dije, también se encuentra en el Código Civil, ¿no? Las acciones, las participaciones. Excepciones, las CTS, los warrants, que son un tipo de título valor, certificado de depósito, las remuneraciones, encaje bancario, fondos de aportes obligatorios. Ahora, sobre esto la norma no puede, en este caso, generar algún tipo de afectación. La garantía mobiliaria se constituye mediante un acto jurídico constitutivo unilateral o plurilateral. Debe constar por escrito. Puede instrumentarse por cualquier medio fehaciente que deje constancia de la voluntad de quien lo otorga, incluyendo, en este caso, la información pertinente. Aquí, por ejemplo, para que la garantía sea oponible frente a terceros, debe estar inscrita en el registro. Esto queda claro, ¿no? Si un derecho real, ya sea de garantía o derecho real propiamente hablando, no se inscribe, nunca va a ser oponible, porque los efectos de oponibilidad se obtienen con las inscripciones. Tenemos aquí, pues, requisitos, ¿no? La identificación del acreedor, deudor y constituyente, ¿no? Porque puede ser de repente que el constituyente sea Tomás Benítez como propietario de un carro, el acreedor sea un banco y el deudor sea mi primo. Entonces yo estoy en este caso garantizando la deuda entre mi primo y el banco y para ello estoy poniendo mi auto. Entonces, esta garantía mobiliaria debe tener en este caso esta información, ¿no? Esta data que se va a publicitar en el asiento. En el caso de bienes no registrados, se va a requerir la declaración jurada del propietario, ¿no? Y todos sabemos que las declaraciones juradas pueden de alguna manera facilitarnos algunos trámites, pero no hay que olvidar que declarar ante el Estado tiene en este caso sus repercusiones si uno declara faltando a la verdad. Requisitos del acto constitutivo, seguimos, identificación de descripción del bien, específica, todo tipo de bien y cantidad de bienes, genérica, tipo de bien, la constancia de bien futuro o presente, propio o ajeno. Vamos a hablar también de la valorización del bien, puede ser sujeto a valorización posterior, la norma no lo prohíbe, el monto de gravamen, que es determinado o determinable, y en este caso pueden ser en base a criterios, datos o fórmulas, que las mismas partes pueden proponer en el instrumento. La descripción específica o genérica de la obligación garantizada. El nombre o denominación social del documento oficial de identidad del domicilio del depositario, es decir, la persona que va a estar en posesión del bien. En el caso de las garantías mobiliarias que se suscriben para la adquisición de vehículos, siempre el depositario va a ser el deudor. Fecha cierta del acto constitutivo, en qué momento se generó el documento y la certificación de firmas por parte del notario. El plazo de vigencia de la garantía, que
Normalmente son 5 años, ¿no? Podría ser menos y va a depender justamente del monto de inicial que se haya podido dar, en este caso, para la adquisición del bien. Forma y condiciones de ejecución. No hay que olvidar que con esta ley se habilita la ejecución extrajudicial. Entonces, si el deudor incumple, el acreedor tranquilamente podría ejecutar, en este caso, la garantía y con ello despojar de la propiedad a la persona que en este caso ha incumplido el contrato. Identificación de los representantes. Normalmente cuando se constituyen garantías con los bancos designan a un representante que no es el banco, sino es un tercero quien se va a encargar de realizar las gestiones para la ejecución en un supuesto caso de incumplimiento. Indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un registro jurídico de bienes muebles cuando corresponda. Certificación notarial que incluye la firma de los participantes, es decir, del deudor, del acreedor, ¿no? Y en este caso del propietario. Procede la preconstitución de garantía mobiliaria en los siguientes casos. Bien mueble futuro, asignación de obligaciones y bien mueble ajeno. Aquí les pongo un ejemplo. El día de mañana, alguno de ustedes adquiere un vehículo, ya, pero este vehículo les está supeditado a la inscripción de la garantía. Entonces ustedes a la par van a la notaría y suscriben la garantía mobiliaria, en este caso, que sería la garantía que se va a generar a consecuencia del dinero que les va a conceder el banco. Entonces, para la garantía obviamente se va a requerir el número de serie del vehículo, el número de motor, con lo cual estaría casi al 100% identificado. Pero el vehículo no tiene placa. Entonces, muchas veces ocurre que llega la garantía primero y luego llega la inscripción de la transferencia de propiedad. Entonces, lo que hacemos nosotros primero es la inscripción de la garantía como garantía preconstituida. Cuando calificamos el título de transferencia de propiedad o de inmatriculación, lo que hacemos es cerrar la partida que se ha generado por esa garantía mobiliaria y trasladar el asiento a la partida que se va a generar, en este caso, al momento de la inscripción del vehículo por primera vez. Tenemos también el nombre del constituyente que adquiere el bien. El bien, en este caso, tiene que llegar a existir, es una condición, y se debe determinar la existencia de la obligación. Vamos a hablar, pues, en este caso, cuando hablamos de la garantía preconstituida que se va a generar en el registro mobiliario de contratos y cuando se proceda con el traslado al registro jurídico de bienes, se va a proceder al cierre de esa partida. Tenemos otros actos que son inscribibles también en el registro mobiliario de contratos. Los fideicomisos, en garantía, los arrendamientos, los contratos de consignación, medidas cautelares, cesión de derechos, entre otros. Tenemos también las acciones, ¿no? Que en este caso para el acreedor, como se trata de bienes muebles, también pueden inscribirse en este caso. Tenemos también al accionista constituyente que va a comunicarlo a la sociedad y la forma en la cual se va a inscribir va a ser en base a un formulario. Tenemos los títulos inscribibles, que son en este caso el formulario de inscripción con firma certificada notarialmente. También tenemos el documento privado con firma certificada notarialmente, siempre que no exceda las 40 UITs, ya que si excede las 40 UITs va a tener que ser por escritura pública. Partes judiciales, partes notariales, ¿no? Que es en este caso los instrumentos públicos. Ahora bien, vamos a pasar al caso práctico. Tenemos a las siguientes personas. Tenemos a Juan Sotomayor, ¿no? Y vamos a centrarnos en la primera parte, porque como pueden ver, el registro de bienes muebles es bastante amplio. Entonces vamos a centrarnos para este caso con relación a los bienes muebles vehículos. Tenemos a Juan Sotomayor, que tiene su vehículo, en este caso es una camioneta, y va a transferirla a Elías Puente. Entonces tenemos aquí dos sujetos de derecho, tenemos un bien que va a ser el objeto de transferencia y nos vamos a generar las siguientes interrogantes. Interrogante 1. Si la inscripción no es constitutiva de derechos, ¿para qué realizar la inscripción o matriculación del vehículo en SUNAR? 2. Si Elías no inscribe su adquisición, ¿qué repercusiones existirían? Es posible que se realicen cambios en las características del vehículo. Brinde ejemplos. La camioneta de Elías es categoría M. ¿Puede cambiarse a categoría N? ¿Qué relevancia tiene la función que ejerce el registrador al momento de calificar un título en el registro de propiedad vehicular? Y finalmente, si el vehículo tiene afectaciones tales como embargos, anotaciones de demanda, garantías, ¿estas impedirían que se inscribiera la transferencia? Esas son las preguntas para el caso en concreto.
por favor, el representante de cada una de ellas a efectos de poder absorber las preguntas. Lady Carranza es de la sala 1. Sí, doctor, A buenas ver, tardes. sí, la Sí, escuchamos. sí, bueno, respecto a las preguntas que se ha proyectado, eh, respecto a si la inscripción no es constitutiva de derechos, ¿para qué realiza la inscripción? En realidad, como usted había comentado, doctor, y podemos nosotros conocer, la inscripción lo que te da es seguridad jurídica y también el derecho de la oponibilidad hacia terceros, con lo cual garantizas que el Estado también va a apoyarte o de cierto modo proteger tus propiedades ante pues las situaciones que puedan presentarse en la vida cotidiana. Respecto a si Elías no inscribe su adquisición, ¿qué repercusiones existirían? Justo estaba viendo un poco sobre la falta de matriculación o inmatriculación y he notado que es un problema que está muy latente en nuestro país. Hay demasiados carros que están con inmatriculación y de hecho SUNAR, como que puedo ver, tiene varias campañas que buscan que se realice la matriculación. En realidad, como he estado viendo y uno de los problemas principales es que no existe, por ejemplo, un conteo real sobre la cantidad de vehículos que hay en el país, no existen garantías en caso de accidentes y los propietarios tampoco tienen pues garantías respecto de oponibilidad o lo que implica el registro propiamente, que es la seguridad jurídica. Respecto a si es posible que se realicen cambios en las características del vehículo, sí, de hecho sí se puede realizar. SUNAR propone o podría decirse que busca que todas las personas que realizan algún tipo de cambio en su vehículo, sea de color, motor, carrocería, etcétera, realicen el proceso que corresponda para que se establezca en el registro y las personas no puedan ser sujetas de multa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tu vehículo tiene un color en el registro, pero en realidad tiene otro color, puedes ser sujeto de multa, dado que es tu responsabilidad realizar este proceso para que se haga el cambio en las características del vehículo, que sí se puede hacer. En cuanto a si la camioneta de Elías es categoría M, puede cambiarse a categoría N. Entiendo que estamos refiriendo de una categoría que es de uso personal a uso de transporte público. Entonces, lo que estaba buscando es que la única prohibición es aquellos vehículos de carga pesada respecto a que se puedan utilizar de modo privado. Solamente esa prohibición he encontrado. Entonces entiendo que sí se podría realizar respecto de esas categorías. Bueno, y respecto a la quinta pregunta, pues es evidente que como consultaba justo en la sala pequeña, el registrador tiene que verificar en cuanto, sobre todo las características del vehículo, la matriculación y todo lo que implica a la situación real del vehículo, esto para garantizar pues que el registro se realice de la manera más acorde con la realidad. Y respecto a pues de las medidas cautelares y lo demás, he visto que no impide la transferencias, sin embargo, sí es un poco complejo adquirir un vehículo con gravámenes propiamente o con medidas cautelares que puedan imposibilitar incluso que tú puedas tener realmente el vehículo o puedas adquirir la posesión del bien. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Buenas noches, doctor. Sí, me llamo Vladimir Paucar. Bueno, respecto a la pregunta uno, entendí que la inscripción se hace más que nada para asegurar, valga la redundancia, la seguridad jurídica, puesto que en muchos casos puede ocurrir robo del vehículo o en algunos casos accidente de tránsito y con eso tratan de tener más seguridad cerca del propietario, quién es el propietario del vehículo. Por otro lado, en la pregunta 2, no es que qué repercusiones existirían, como dije, si en el caso lo detienen a esta persona y verifican, se darían cuenta que no es la propietaria del vehículo y ocurriría un problema, tal vez la podrían incautar y todo respectivo a eso. En la pregunta 3, ¿es posible que se realicen cambios en las características del vehículo? Sí, sí se pueden hacer cambios, pero estos cambios tienen que ser registrados.
Entre esos usted mencionó como el caso del motor, también vi ejemplos en el del motor y el sistema de combustible. En el número 4 es categoría M y puede cambiarse. Entiendo que en el grupo quedamos en la conclusión de que no, puesto que uno es para transportar, como dice, pasajeros, mientras que el otro no. Eso es lo que llegamos a conclusión como grupo. En la pregunta 5, ¿qué relevancia tiene la función que ejerce el registrador al momento de calificar un título en el registro de la propiedad vehicular? El registrador tiene como principal función es que las características del vehículo sean expresadas en el título que se va a emitir, verificar que que tengan todas las mismas características, que sean igualitarias. En la pregunta 6 tengo entendido que sí, que no, que a ver, si el vehículo tiene las afectaciones tales como embargos, anotaciones, demandas, garantías mobiliarias, ¿esas impedirían que se inscribiera la transferencia? No, puesto que en algunos casos sí se puede inscribir ese vehículo. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Muy buenas noches con todos, soy José Armando Zulca Huaraca, integrante del grupo 3. Voy a responder las preguntas dadas por el profesor, las cuales son, en el primer caso, si la inscripción no es constitutiva de derecho, ¿para qué realizar la inscripción del vehículo en SUNAT, ¿no? Su importancia radica en que esto sirve como una herramienta informativa que ayuda a brindar mayor seguridad jurídica. Y también su importancia radica en que esta matriculación sirve para inscribir las características y el primer titular del vehículo. Respondiendo a la segunda pregunta de si Elías no inscribe su adquisición, ¿qué repercusiones existirían? Pues esas repercusiones que se podrían dar y podrían existir es que el nuevo dueño, al no haber inscrito esta nueva adquisición, el dueño que figura en SUNAR podría realizar otra transacción. Y no solamente eso, sino que el titular que figura en SUNAR podría podría poner en garantía el vehículo, causando un perjuicio al nuevo dueño, ¿no? Al respecto a la pregunta 3, de si es posible que se realicen cambios a las características del vehículo, pues sí, sí es posible, dado que la misma SUNAR brinda facilidades como es el formulario que cualquier persona puede descargar y puede actualizar los cambios que va realizando su vehículo, como es el color, el cambio de motor, cambio de ruedas, ¿no? Y ese tipo de especificaciones. Respecto a la pregunta 4, de si la camioneta de Elías es categoría M y si puede cambiarlo a la categoría N, pues sí, sí es posible, dado que la categoría M son vehículos que pueden transportar personas y este no tendría ningún problema para poder cambiarlo a la categoría N, que sería para poder transportar cosas. En todo caso, lo que la norma restringe es el cambio de la categoría N a la M. Respecto a la pregunta 5, ¿qué relevancia tiene la función que ejerce el registrador al momento de calificar título en el registro de propiedad vehicular? Pues este tiene una función muy importante, ya que es el que se encarga de validar los requisitos y las formalidades necesarias para que este acto administrativo a futuro no pueda ser sujeto a nulidades. Al respecto a la pregunta 6, de si el vehículo tiene afectaciones tales como embargos, anotaciones de demanda, garantías mobiliarias, ¿estas impedirían que se inscribiera la transferencia? Pues no. Estas no impedirían la transferencia, ya que el nuevo dueño, al tener conocimiento de estas anotaciones, bien puede adquirir el vehículo, asumiendo las responsabilidades que contraen, ¿no? Esas serían las respuestas del grupo 3, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por las respuestas. Más que complacido,
Veo con bastante agradecimiento a todos porque han prestado bastante atención. Y bueno, vamos a complementar las respuestas, que ninguna es errada, ¿ok? Hay que tener en cuenta esto. No hay que olvidar que en el derecho todo es oponible, ¿ya? En el tema académico también. Entonces, más adelante no sabemos si de repente los vehículos de categoría N podrán convertirse, en este caso, en categoría M. Entonces, son situaciones que por ahora, pues, digamos, son una regla, pero más adelante quizás no. O tal vez ustedes, del análisis que puedan hacer, haciendo el estudio de las normas pertinentes, podrían concluir que la norma está estableciendo un supuesto que podría no ser así. Vamos a, Vamos a complementar pregunta por pregunta. Con relación a la pregunta número 1, eh, me refería a la matriculación o a la primera inscripción de dominio por lo siguiente, ¿no? Todo parte del control de legalidad que se realiza al momento de calificar un título. Cuando se califica un título para matricular un vehículo, no se cuestiona la titularidad porque se entiende que el solicitante es el propietario, se entiende que el solicitante ya tiene el vehículo, ¿no? O por lo menos ya está en esa fase porque ya hizo la tramitación pertinente ante la concesionaria o la tienda. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa al momento de matricular un vehículo? Vamos por lo siguiente. Las inscripciones son declarativas, no son constitutivas, puesto que no se requiere de la inscripción para que la persona que adquiera sea propietario, ¿no? De eso no hay duda. Entonces, si no es constitutivo, ¿por qué en este caso se exige, en el caso de los vehículos, la inscripción? La exigencia está coligada con el derecho de circulación. Cuando uno realiza la calificación de una inscripción por primera vez de un vehículo, no nos detenemos tanto en ver la titularidad, sino nos detenemos a ver si el vehículo cumple con las formalidades establecidas dependiendo del tipo de inmatriculación o del tipo de matriculación. Si es un vehículo que se está incorporando por primera vez por un sorteo, si es un vehículo importado, un vehículo de fabricación nacional, un vehículo ensamblado, un vehículo de remate de la SUNAT de manera electrónica, entre otros. Entonces estamos ante supuestos distintos que van a establecer reglas distintas. Es por esta razón que cuando se realiza la inscripción en SUNAT, lo que se evalúa es el derecho de circulación. No hay que olvidar que se incorpora al registro la información del vehículo en cuanto a sus características, la titularidad del adquiriente, y con ello se obtiene la placa única nacional de rodaje, que es la evidencia de que el vehículo está apto para circular. Si al vehículo no se le permite obtener la placa única nacional de rodaje, se debe entender que ese vehículo está defectuoso y por ende no puede acceder al registro, o en todo caso no se está cumpliendo con la formalidad que se exige. Pregunta 2. Si Elías no inscribe su adquisición, ¿qué repercusiones existirían? Jurídicamente, nada. Jurídicamente digo, ¿no? Es decir, si vamos al Código Civil, Elías ya es propietario, ¿no? Entonces Elías no necesita inscribir. Pero tomando en cuenta que nuestro derecho es un derecho vivo y registros públicos ya tiene un papel bastante activo en cuanto a la economía peruana, la finalidad de inscribir la adquisición de Elías, como lo han dicho acertadamente, es justamente evitar perjuicios, evitar dobles transferencias, evitar que se generen afectaciones contra el titular registral. En este caso, para esto ya sería en contra del titular registral, y cuando ya el propietario es otro. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? De que si bien es cierto, la inscripción no es requisito para la transferencia de dominio, pero se ha vuelto una necesidad para evitar perjuicios, para evitar problemas, contrariedades. Tercera pregunta. ¿Es posible que se realicen cambios de características del vehículo? La respuesta es sí. Ya voy a coincidir con todos, es factible el cambio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay adquisiciones de determinados vehículos que no lo permiten. Por ejemplo, si yo adquiero un vehículo en base a un beneficio de liberación o de liberatorio tributario, que es lo que ocurre normalmente con los vehículos que vienen por parte de los cónsules, estos vehículos que ingresan o que se incorporan, mejor dicho, con esta
cláusula de liberación que le permite ingresar a los vehículos sin pagar ningún tipo de tributo, tienen regularmente limitaciones. Restringen las transferencias, restringen los cambios de características. Entonces, no es del todo cierto que todo vehículo pueda cambiar sus características. Habría que evaluar si el vehículo no tiene algún tipo de limitación. Con relación a la pregunta 4, ¿no? Ya lo han dicho también, no hay norma que lo prohíba y por ende es factible. Lo que se va a requerir en este caso para que se pueda hacer el cambio va a ser cumplir con las formalidades, ¿no? Desde la solicitud de cambio de características, el certificado de cambio de características y el certificado de conformidad, si habría algún tipo de cambio en cuanto a los pesos y medidas o características del vehículo. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Lo que no es posible, como ya lo había explicado, es el cambio de categoría N a categoría M. Pregunta 5. ¿Qué relevancia tiene la función que ejerce el registrador? En resumen, control de legalidad. El artículo 2011 del Código Civil establece las funciones del registrador y los artículos 31 y 32 también señalan las funciones del registrador al momento de calificar, desde confrontar la información con los antecedentes registrales, verificar en este caso la identidad de los participantes, calificar la legalidad del acto que se está solicitando inscribir y justamente la relevancia de esta función podemos identificarla en diversos estadios. En el primer estadio, la matriculación, donde el registrador va a verificar si el vehículo está apto para circular. En los siguientes estadios, como transferencias o cambios de características o inscripción de afectaciones, será justamente si estos actos o contratos cumplen con la formalidad que se exige. Y finalmente, con relación a la pregunta 6, la respuesta es que no hay impedimento. Pero hay que tener en cuenta algo, y esto lo comparto con ustedes para que puedan indagar. Si ustedes buscan resoluciones del Tribunal Registral, que es la segunda instancia en el procedimiento registral, y buscan, por ejemplo, ¿no? Efectos retroprioritarios de anotación preventiva en prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio, como bien saben, permite al poseedor volverse propietario por una declaración. Entonces, el propietario se entiende que ya es. Lo que le falta es que lo declare. Entonces, la declaración puede ser judicial o notarialmente. Pero en estos procedimientos se tienden a notar preventivamente el inicio de prescripción adquisitiva. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Y esto me ha pasado en varias oportunidades aquí en Iquitos, en el registro de predios y también en el registro vehicular. Piden la prescripción adquisitiva vehicular o de dominio de inmueble y anotan. Y posteriormente inscriben una transferencia por sucesión intestada, en este caso por compraventa, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? El notario presenta el acta de declaración o el juez presenta el acto resolutivo que declara por prescripción adquisitiva al poseedor y en este caso, como hay una anotación, hay un efecto retroprioritario. En ese caso, no va a ser impedimento que se haya generado otra, o mejor dicho, el hecho de que se haya generado una transferencia no va a ser impedimento para que esta anotación surte efectos. Otro ejemplo claro es la anotación de demanda, que también tiene efectos retroprioritarios. Una anotación de demanda es una medida cautelar, entre comillas, simpática, ¿no? Porque es menos gravosa aparentemente que un embargo. Pero si el proceso es declarar la nulidad de una transferencia, cuando se emita la sentencia dándole la razón al demandante, por más que se hayan generado X cantidad de transferencias, los efectos de la sentencia se van a retrotraer, por eso se habla de efectos retroprioritarios a la anotación de demanda, y los asientos que se hayan inscrito posteriormente quedarían enervados. Entonces, por la general no es impedimento, pero lo cierto es que quien adquiere el bien mueble o inmueble asume los pasivos y también en este caso está condicionado a hacer las acciones de saneamiento pertinentes. Bien, eso sería todo por mi parte. Si bien el tema tiene en realidad para hablar más tiempo, considero que la presentación yo considero necesario no obviar mucha información
lo que ustedes como estudiantes de Derecho, al revisar la base legal, van a poder complementar, o en todo caso algún vacío que se haya podido generar en esta charla, ¿no? Por el corto tiempo que tenemos. Reitero mi agradecimiento a la Subdirección de Capacitación Registral, doctora Carla, al equipo de la subdirección, y espero que exista otra oportunidad para poder brindar algún tipo de charlas, ¿no? Sobre lo que se me puede encargar. Muchas gracias.